La noche más oscura en Bogotá no fue la de una tormenta ni la de un apagón. Fue la noche en que un padre convirtió su propio hogar en una escena de horror. Una historia que aún hoy sigue persiguiendo a quienes vivían en ese edificio, porque algunos dicen que todavía recuerdan los gritos de los niños y la voz fría de un hombre que ya no parecía humano. Todo comenzó en un apartamento común en el sur de Bogotá. Una familia que desde afuera parecía normal. Vecinos que se saludaban en el ascensor. Niños que jugaban en el pasillo. Cuando la noche cae, la muerte nos habla al oído. Y una madre que nunca imaginó que la persona que dormía a su lado estaba a punto de destruirlo todo. Eran cerca de las 11 de la noche cuando algunos vecinos empezaron a escuchar golpes. Primero pensaron que era una discusión como las que a veces se escuchan en cualquier edificio. Pero luego llegaron los gritos. Gritos de niños. Gritos de miedo. Gritos que hicieron que una vecina se levantara de su cama con el corazón acelerado. La vecina recuerda ese momento como si estuviera pasando otra vez ahora mismo. Ella dice que primero escuchó a uno de los niños llorando fuerte. Luego escuchó algo caer al suelo y después silencio. Un silencio tan pesado que parecía que todo el edificio estaba conteniendo la respiración. Pero entonces ocurrió algo peor. Los gritos volvieron, más fuertes, más desesperados. La vecina dice que en ese momento pensó en llamar a la policía, pero dudó unos segundos. Unos segundos que todavía la persiguen, porque en ese apartamento el horror ya estaba ocurriendo. Dentro de la vivienda, el padre había perdido completamente el control. Lo que comenzó como una discusión terminó en un acto de violencia imposible de entender. Sus propios hijos estaban ahí, indefensos, sin imaginar que la persona que debía protegerlos se convertiría en su peor pesadilla. Minutos después, el edificio entero escuchó algo que jamás olvidaría. Una puerta que se abría hacia el balcón. El hombre salió al balcón con una calma que nadie podía comprender. Abajo en la calle, algunas personas empezaban a mirar hacia arriba, confundidas por el ruido. Y entonces ocurrió la escena que marcaría para siempre esa noche. El padre levantó el cuerpo de uno de sus hijos y miró hacia abajo, hacia la madre que estaba desesperada en la calle, gritando, llorando, suplicando que abriera la puerta. Con una voz fría, dijo algo que los vecinos jamás olvidarán. Ya es tarde. Algunos dicen que en ese momento la madre cayó al suelo. Otros dicen que gritaba tan fuerte que se escuchaba en toda la cuadra. Pero dentro del apartamento el horror no había terminado. El segundo niño también estaba allí. Los minutos siguientes fueron un caos. Vecinos llamando a la policía. Personas intentando abrir la puerta del apartamento, mientras desde afuera la madre gritaba el nombre de sus hijos una y otra vez, esperando una respuesta que nunca llegaría. Cuando finalmente la policía llegó al lugar, el silencio ya había vuelto al apartamento. Un silencio pesado, oscuro, casi irreal. Los oficiales entraron y encontraron la escena que confirmaría lo que todos temían. Los dos niños habían muerto. El padre estaba sentado en el sofá, mirando al vacío como si nada hubiera ocurrido. Los investigadores dirían después que su mirada parecía perdida, como si estuviera desconectado de la realidad. La noticia se propagó por Bogotá como un incendio de medios de comunicación. Vecinos, familiares, todos intentando entender cómo algo así podía ocurrir dentro de una familia aparentemente normal. La madre quedó completamente devastada. Algunos cercanos dicen que nunca volvió a ser la misma después de esa noche. El padre fue detenido inmediatamente, pero durante el proceso judicial, algo inesperado cambió el rumbo del caso. Los peritos psiquiátricos afirmaron que el hombre presentaba graves alteraciones mentales en el momento de los hechos. Eso significaba que su destino no sería solo una prisión. Primero fue trasladado a un centro de rehabilitación psiquiátrica, donde pasaría años bajo observación médica, intentando entender qué ocurrió en su mente aquella noche. Después de varios años,
El caso volvió a los tribunales y finalmente fue enviado a una cárcel, donde permanece cumpliendo condena. Pero para los vecinos del edificio, la historia nunca terminó realmente. La vecina que escuchó los gritos esa noche dice que todavía hay momentos en los que se despierta recordando esos sonidos, los llantos de los niños, los golpes y aquella frase que heló la sangre de todos. Ya es tarde. Algunos dicen que cada vez que pasan frente a ese apartamento sienten algo extraño, como si las paredes guardaran el eco de aquella noche. Porque hay historias que no terminan cuando llega la policía. Historias que se quedan viviendo en la memoria de quienes las escucharon. Y en Bogotá hay quienes todavía recuerdan la noche en que un padre miró desde su balcón y en lugar de proteger a sus hijos, decidió apagar sus vidas para siempre. Y si esta historia te dejó pensando, espera, porque esta no es la única. En esta ciudad hay muchas historias que todavía guardan secretos que casi nadie se atreve a contar. Historias reales de miedo, de crimen y de misterio que ocurrieron más cerca de lo que imaginas. Así que si quieres escuchar más casos como este, sígueme. Ahora porque en este canal voy a contar las historias más oscuras y perturbadoras que han ocurrido en nuestras ciudades. Y recuerda algo. A veces el mayor peligro no está en la calle, ni en la oscuridad de la noche. A veces está mucho más cerca, tal vez detrás de una puerta, o dentro de una casa que parece completamente normal. Sígueme, porque la próxima historia podría ser aún más inquietante.